Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Repito, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora vamos a Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Vamos a Mateo 16, del 21 al 22, al 23, perdón. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oramos. Padre, te damos gracias, te clamamos en el nombre de Jesús, que tú nos hables como sueles hacerlo. Señor, tú dices en Apocalipsis que tú hablas y tu voz es como voz de trueno. Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón. Nos sometemos a ti, Señor, resistimos a Satanás, hacemos callar toda voz contraria a la tuya en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos hables a nuestro espíritu en el nombre todopoderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Muy bien. Hermano, usted sabe que nosotros fuimos llamados por Dios. La pregunta es, ¿sabe a qué fuimos llamados por Dios? Nosotros no fuimos llamados a lo que se denomina una carrera, la carrera de la fe. Pero esta carrera no es una carrera de 100 metros llano. ¿Vio? En el colegio que nos hacían correr los 100 metros llanos, yo nunca gané una, pero no es ahora el punto para hablarlo, ¿no? Pero la carrera no es una carrera limpia. Si es una carrera con obstáculos. Siempre en la carrera que nosotros comenzamos, de que conocemos al Señor, tiene obstáculos y la tenemos que atravesar. Además, no es una carrera común, porque es una carrera que es por fe y no es por vista. O sea que los obstáculos muchas veces no los vemos. Y es bastante complicada. Hay gente que me dice: hermano, acepté, creo en Cristo, empiezo a buscarle, a orar y todo se complicó. Ahí dice: ¿cómo puede ser de que estoy buscando al Señor en vez de que las cosas me vayan bien, parece que me van todo mal? Es que empezó la carrera. Y saben, tenemos un enemigo que va a estar siempre dispuesto a ponernos
obstáculos. Ahora, si deseamos ser personas que agradan a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Gloria a Dios. Debemos ser personas que perseveren en la doctrina, que perseveren en el camino de Cristo. Jesús dijo que este camino no era un camino ancho. Él dijo que era un camino angosto. Y dijo, el camino ancho y espacioso en el que muchos van es el camino de la perdición. Pero el camino que lleva a la vida es angosto y pocos son los que entran por él. Así que no se asuste si usted ve muchas multitudes haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús ya lo avisó. Son pocos los que entran por el camino angosto. Ahora, ¿cómo podemos reconocer estos obstáculos? ¿Qué debemos hacer una vez que reconozcamos estos obstáculos? ¿Qué armas nos ha dado Dios para que enfrentemos estas dificultades y las derrotemos? Ahora, fíjense, el primer versículo encontramos que Pablo dice: yo una y otra vez intenté ir, pero Satanás me estorbó. Pablo pudo reconocer que la dificultad que él tenía para poder ir a predicar a los tesalonicenses era un obstáculo puesto por Satanás. Pero si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6, dice que el Espíritu Santo no le permitió ir a Asia y a Bitinia. Si nosotros nos ponemos a pensar, las dos cosas tenían el mismo fin. El obstáculo de Satanás era para que no vaya a Tesalónica. Y la prohibición del Espíritu era para que no vaya a Asia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Si las dos buscaban el mismo fin. Complicado, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entre un obstáculo de Satanás y una prohibición del Espíritu? Bueno, hoy usted se va a ir con la capacidad de discernir y decir: este es un obstáculo de Satanás. Y esta es una prohibición del Espíritu. Se va a ir maduro. Se va a ir entendiendo algo que hasta ahora no lo podía entender. Entonces, fíjense la diferencia. Pablo dice un obstáculo, un estorbo. Satanás siempre pone obstáculos y estorbos, mientras que el Espíritu pone prohibiciones. Me gusta porque me mira como diciendo: ¿qué me está hablando? ¿Cómo necesitamos a Dios, no? ¿Cómo necesitamos a Dios para poder diferenciar entre un estorbo de Satanás y una prohibición del Espíritu? Cuando a simple vista las dos cosas son lo mismo. Estorbo. La palabra en el griego es enkopto. Es cortar, dificultar, estorbar. Este verbo se emplea para cortar lo que se denominaba cortar una carretera. Satanás está haciendo un piquete a Pablo. Ya existía. No es algo nuevo. Así que no se me enojen. Y le hizo impasable el camino. Satanás le puso un piquete a Pablo. Qué tema, ¿no? Cuando estemos sirviendo a Dios,
Ciertamente que vamos a tener estorbos. Y Satanás siempre está dispuesto a ponernos piquetes, obstáculos, frenos, para que no avancemos en la obra. Siempre vamos a tener obstáculos. Ahora la pregunta es, ¿quién le ponía el obstáculo a Pablo? Él dice Satanás. Pero anteriormente, en los versículos anteriores, Pablo dice, estos que crucificaron a Cristo, a nosotros nos expulsaron y prohíben que se hable el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran estos? ¿Ustedes se imaginan quiénes eran? Eran judíos cristianos. Muchas veces el obstáculo que tienen las personas que van a servir a Dios son propios cristianos, que no tienen un enfoque correcto de la palabra de Dios. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos decían que solamente ellos iban a ser salvos y no los gentiles. Entonces Pablo los puso en una misma bolsa y dijo, estos que mataron al Cristo, estos que nos expulsaron, estos que no permiten que el evangelio se divulgue a todas las naciones, están haciendo un piquete, están siendo instrumentos de Satanás para oponerse a la obra de Dios. Satanás va a ponernos obstáculos porque él quiere que el evangelio no se predique. Quiere que la obra de Dios en nosotros muera. Pero nosotros debemos pelear la buena batalla. Y debemos desear que Cristo, el Cristo de la gloria, viva y siempre esté vivo en nuestros corazones. Efesios dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y no es una opción, es una orden. Cristo debe vivir en nuestros corazones. El enemigo siempre va a querer que nos enojemos y que nos peleemos con alguien para hacernos desistir de buscar a Dios. El enemigo no quiere que prediquemos el evangelio a otras personas. No, a esas personas no le prediquen. No podemos limitar el evangelio a un lugar. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Has creído? ¿Has sido bautizado? Si todavía no te preocupes, vamos a cargar una pileta y te vamos a meter en el agua. El evangelio es la buena noticia. ¿Saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor de Dios. El amor de Dios para una raza caída de la cual ninguno era digno de amor. Cuán grande es el amor de Dios. Pero ¿saben? Todos los días tenemos piquetes. ¿Es cierto que sí? Si usted es cristiano verdadero, usted tiene un piquete y ni bien abre los ojos. Todo se va a complotar para que usted no ore. Me levanté tarde. No puedo orar. No, ahora leer la Biblia tampoco, no puedo. Tiene el piquete para que no ore, tiene el piquete para no leer la Biblia. Tiene el piquete para pelearse con su hermano. Pero ¿vos viste lo que me dijo? Y me lo está diciendo a mí.
Tiene piquete para no congregarse. Ay, no tengo ganas de ir hoy. Conozco una hermana que me asombra la madurez en Cristo en el poco tiempo que tiene la obra. Es una de las hermanas que más fruto está dando en la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente no se queda frenada en los piquetes. Ah, ¿no querés venir? Te quedás. Yo me voy a adorar a Cristo. Ah, ¿no me querés acompañar? Voy sola. Ah, mamá, vos tenés problemas, no me importa. Yo voy a la iglesia a orar. El piquete va a estar el miércoles a las 20:30. Ay, no voy a poder ir a la oración. El piquete va a estar todos los días para que usted no suba su versículo. El piquete va a estar siempre ahí. Porque Satanás no quiere que usted llegue a edificar a los hermanos. Esto es una guerra. Y si no la vemos como tal, no vamos a llevar fruto. Sencillamente. No podemos dejar de servir a Dios. ¿Saben cuál otro piquete hay? Muy conocido. No. ¿Para qué vas a dar a la obra de Dios? No, esa plata la gastan y quién sabe qué. Piquete. Lo más triste es que después te gastas ese dinero y no sabes en qué. No te rinde. Me senté a comer ayer. Me entra un mensaje, no tengo para comer. No tengo para comer, Ariel. Tengo hambre. Hace 2 días no tengo nada para comer. Me levanté, salí corriendo, llevé pan, llevé fiambre. Y dije, Señor, tengo tanto. Me fui corriendo y le llevé a David. Dios no nos da para que nosotros amontonemos para nuestro egoísmo. Nos da para que bendigamos a otros. Debemos atravesar esos piquetes, vencerlos. Pero ¿qué de la prohibición? ¿Saben? A diferencia del piquete, que es una obra de Satanás, la prohibición es otra cosa. Aquí es transgredir, ir más allá de los límites. ¿Saben? Mi pregunta es, ¿por qué Dios no le permitió a Pablo ir a predicar? No le estaba pidiendo permiso para ir a jugar al fútbol. No le estaba diciendo, me voy a la esquina a hablar con los muchachos. Le está diciendo, me voy a predicar a Asia. Y el Espíritu le dijo que no. ¿Qué pasó? El Espíritu le cerró las puertas a Pablo. ¿Saben? Hay 2 tipos de teorías que los teólogos han tratado de debatir en este punto. Uno es que dice que la zona de Asia, Bitinia, eran partes que le correspondían al apóstol Pedro y el Espíritu le había otorgado ese lugar. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces algunos dicen, ese lugar no le correspondía a Pablo, era para Pedro y Bitinia. Para Pedro, perdón. Y sí, es válido. Pero hay otra que dicen los teólogos. Pablo había llegado de su primer viaje misionero, y en el camino
tuvieron un problema, lo habían apedreado y Marcos huyó, los abandonó. Y cuando él está preparando su próximo viaje, Bernabé le dice, vamos a llevarlo a Marcos. Él dice, no, Marcos conmigo no va, porque es un cobarde, y nos abandonó. Entonces se pelearon. Escuche esto, los apóstoles se peleaban. ¿En serio? Sí, está en la Biblia. Dice, y era una discusión no menor, dice. O sea que se pelearon. Y Pablo y Bernabé se separaron. Y Pablo fue con Silas en su segundo viaje. Recuerdo una vez estábamos en el seminario y una hermana dijo, vio hermano, hay que ser como Silas era con Pablo, una mujer sumisa. Y yo le miré y le dije, Silas era un hombre. Hermana. ¿Entendió? Ay, no sabía. Seminario. Eso no está en la predicación. Pero Pablo sale en su próximo viaje y no puede ir a predicar. Algo le frena. No puede entrar. Y fíjense lo que dice William Barclay. Durante cierto tiempo parecía que se le cerraron las puertas a Pablo, todas ellas. Debe de haberle parecido extraño que el Espíritu Santo le impidiera la entrada a la provincia romana de Asia. Allí estaban Éfeso y todos los otros destinatarios de la carta de las 7 iglesias del Apocalipsis. Bitinia también se le cerró. ¿Cómo se le hizo? ¿Cómo hizo Pablo para darse cuenta que esto era un freno del Espíritu Santo? Puede ser que haya sido por medio de una profecía o por medio de una revelación. Pero lo que es más probable es que en este periodo de tiempo, Pablo haya recibido lo que después se escribe que fue para él el aguijón de su carne. ¿Y cómo nosotros comprobamos eso? Porque en Hechos capítulo 16, versículo 10 dice el escritor, él está hablando, ellos pasaron de un lugar a otro y hablaron, siempre está hablando en tercera persona, pero Hechos versículo 10 dice nosotros. El autor se escribe y pone nosotros, pone en primera persona del plural. ¿Saben quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Saben qué era Lucas? Un médico profesional. Y Pablo necesitó de él. Pablo fue tocado por el aguijón de la carne. El Espíritu Santo le prohibió que vaya y tuvo un aguijón. ¿Saben para qué era el aguijón? Pablo mismo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, del 7 al 9 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Como diríamos acá en Argentina, no te agrandes chacarita. Para que las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto de lo cual yo oré al Señor 3 veces que me lo quite. Y Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este Pablo que dejó atrás a Marcos, después, al final de su carrera, lo manda a llamar. ¿Y saben qué dice de él? Llama a Marcos porque me es útil para la obra. Ya se había bajado del caballo. Ya se había bajado del orgullo. Ya se había bajado de su propia soberbia. Quiero decirte algo. Si has sido llamado por Dios, no vas a poder entrar a la obra en soberbias. No vas a poder entrar a la obra
con altivez. El Espíritu te lo va a prohibir. Te va a frenar. Debemos renunciar a nuestros egoísmos y a nuestros orgullos. De cualquier manera, si vamos a servir a Dios con orgullo, Dios nos va a poner una prohibición determinante e inequívoca para que entendamos que no podemos salir con levadura. No podemos. Para que entendamos que en los territorios que Dios nos asignó, no podemos ir vanagloriados. No podemos copiar los métodos de otro. No podemos entrar en el territorio de otro. Nosotros tenemos el método del hermano tal. Nosotros usamos los métodos del otro. No, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y hablamos su palabra porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Amén. Y no tenemos a Dios gracia, estrategia. Pero en medio de estas dos cosas, en medio del obstáculo y en medio de la prohibición, tenemos algo, y es que Satanás está ahí para tentarnos. El enemigo siempre nos quiere desenfocar. El enemigo siempre nos quiere quitar de nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Satanás para desenfocarnos? Jesús le dice a sus discípulos: voy a terminar mi carrera. Voy a Jerusalén. Me van a afrentar. Me van a golpear. Me van a matar. Voy a morir. ¿Y saben qué hace Pedro? Lo lleva aparte. Y dice: no, ¿cómo te va a pasar esto? Entonces Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Dónde estamos poniendo nuestra vista? ¿A dónde estamos mirando? ¿A quién estamos escuchando? Jesús le dijo: me eres de tropiezo. ¿Saben que esa palabra es la misma para barricada, para obstáculo? Jesús reconoció que eso era un piquete de Satanás. Rápidamente. ¿Por qué? Porque él pasaba tiempo con su Padre. Y porque entendía que la obra de Dios va más allá de mis intenciones y mis deseos personales. La obra de Dios es para la gloria de Dios. Amén. Y nada más. Quisiera cerrar este mensaje con una conclusión muy práctica. Muy práctica. Si hay obstáculos que el enemigo nos puso y nos ha frenado y nos ha debilitado, ¿saben? Pablo dice en el capítulo 3, dice: no pudiendo soportarlo más, nos quedamos en Atenas. Pero envió a Timoteo y a otros hermanos. Escuchen, cuando
cuando el enemigo nos pone bloqueos que nos paraliza y nos hace sentir mal, debemos buscar sabiduría de Dios y en oración ver cuáles son las otras posibilidades. ¿Saben? El pastor no puede hacer todo. Así que el pastor lo va a mirar a usted. Y le va a decir, tengo un obstáculo ahí. ¿Qué te parece si te vas, Jonah? ¿Qué te parece si te vas? Yo me imagino la cara de Timoteo cuando le dijeron, ¿yo? Pero yo soy nuevo. Es mi primer viaje. Soy chiquitito. Nadie me quiere, todos me odian, me comen como un gusanito. No le pongamos peros a Dios. No le pongamos peros. Tartamudea si es necesario, pero Dios va a hacer que tu tartamudez sea de salvación para otros. Tembla todo lo que quieras, pero no te quedes. Levántate y anda. Tenemos que pasar por alto a ese obstáculo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pablo, además de enviar a otros, él oraba. ¿Cuánto tiempo oramos? Yo no entiendo por qué me va todo mal. ¿Cuánto tiempo oramos? Yo, la verdad, no quiero hacer esta pregunta porque siento que es una pregunta que mucha gente se ofende. Pero, ¿cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo pasás en oración con Dios? Pablo dice, yo no dejo y oro sin cesar por ustedes. ¿Cuánto hay de tiempo en nuestro diario vivir, en nuestro día a día de oración? ¿Cuánto tiempo oramos? Ahora, hace poco me escribió una mujer. Me dice, la verdad, estábamos re mal en mi familia, pero de repente, como última opción, empezamos a poner en práctica el devocional diario y a leer la palabra. Y no sabemos qué pasó, pero nuestra familia cambió. Y yo sí sé lo que pasó. Empezaron a buscar la respuesta para vencer el obstáculo. Era orar juntos. Ahora dice que el hijo era un problema. En el jardín nadie lo podía contener. La señorita le llaman y decirle, no sabemos qué le pasó a tu hijo, que está bien. ¿Tenemos problemas en nuestros hogares? Oremos con nuestros hijos. A veces nosotros oramos, yo oro en el baño ahí mientras... No, oremos con nuestros hijos. Pasemos tiempo en oración con ellos. Yo vengo de mi trabajo, me encierro y estamos 1 hora orando con mi esposa y con mis hijos, con mis hijas, orando. Pablo además se preocupaba por los hermanos. Tenemos preocupación por la vida de nuestros hermanos, nos interesa la vida de nuestros hermanos. ¿Sabe lo que dice Juan? El que ha sido engendrado por Dios ama a lo que ha sido engendrado por Él. En definitiva, el que ha nacido de Dios ama a los hijos de Dios. ¿Nos preocupamos por nuestros hermanos? Esta semana hemos sabido de Jazmín y su enfermedad, pero todos los hermanos estaban orando. Esta es una iglesia que está todo el tiempo orando por la necesidad de los otros. Pero ¿saben qué más hizo Pablo para vencer el obstáculo? Él no podía ir físicamente, pero ¿saben? Escribió una carta. Escuchen esto, mírenme. ¿Qué sabes hacer? Pablo sabía escribir en griego. Y él escribió a los tesalonicenses. ¿Saben? No solamente atravesó ese impedimento y bendijo a los tesalonicenses con sus palabras impresas,
sino que hasta el día de hoy nos bendice a nosotros. ¿Usted entiende? Cuando nosotros en oración nos ponemos a orar y empezamos a clamar, Dios nos va a dar herramientas que no solamente va a ser de bendiciones para nuestras vidas, sino para las próximas generaciones. Pongámonos a orar. Pongámonos a ver qué podemos hacer. Esforcémonos y tomemos las armas de nuestra milicia, porque no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Por qué orás? ¿Cuál es tu oración? Oramos por cosas que solamente esperamos ver con nuestros ojos. Quiero decirte algo, no ores más por eso, solamente. Ora oraciones de 100 años. Ora oraciones que tal vez nunca veas la respuesta. Yo le oro por mi nación. Y le oro por misioneros que vayan a otras partes del mundo. Y tal vez nunca vea, pero esa oración yo sé que está llegando al corazón de Dios. Y un día eso va a ocurrir. Ora oraciones eternas. Ora oraciones que sean del reino de Dios. No que giren en torno a nuestra propia necesidad. Ora oraciones que demuelan los obstáculos y los piquetes de Satanás. Ora oraciones que rompan las estructuras de 4 paredes. Ora oraciones que tengan a Satanás en el blanco y que destruyan sus argumentos y sus mentiras. Le oro al Señor por seminarios en este lugar, seminarios bíblicos. Le oro por profesorados. Le oro por misioneros. Le oro por presidentes cristianos. Oro por nuestros hijos para que no sean infectados por mentiras de ideologías de género perversas y diabólicas. No oremos oraciones mezquinas. Cuando esto hagamos, no va a haber obstáculo que Satanás pueda ponernos.